La mayor parte de nuestro tiempo nos lo pasamos trabajando para los demás. Trabajamos mucho externamente, pero descuidamos el trabajo más importante que tenemos que hacer, trabajar en nosotros mismos. Nos pasamos tanto tiempo trabajando para una empresa o negocio, en la mayoría de los casos que ni siquiera es propio, que no tenemos tiempo para dedicárselo a trabajar en nosotros mismos. Lo mismo ocurre con las personas. Le solemos dedicar mucho más tiempo a otras personas que a nosotros mismos. Y al final, lo que ocurre es que complacemos más a los demás que a nosotros mismos. Pero, ¿qué significa trabajar en nosotros mismos? No me refiero a trabajar en nuestros propios proyectos, que obviamente también. Si le vas a dedicar horas y horas de tu vida a trabajar, al menos que sea algo propio o algo que te apasione, lo que estás haciendo. No malgastes tu tiempo intercambiándolo únicamente por dinero. Pero a lo que más bien me refiero con trabajar en uno mismo es lo que ya los griegos llamaban conócete a ti mismo. Pero para llegar a ese objetivo, lo primero que debemos de hacer es trabajar en nosotros mismos. Entonces, ¿cómo trabajamos en nosotros mismos? Bueno, en mi caso personal, creo que yo soy una persona que le dedico tiempo a trabajar en mí mismo. Y desde mi humilde punto de vista, creo que hay varios factores que nos ayudan a acercarnos a nosotros mismos. Uno de los más importantes y que se ha ganado muy mala fama entre la sociedad es la soledad, pero vamos a redefinir bien este concepto. La soledad no es mala en la medida en la que tengas un control sobre ella. De hecho, la soledad en pequeñas dosis diarias será tu mejor amiga. El ser humano es un animal social. Necesitamos del contacto de otras personas. Eso nos ayudará a sentirnos bien y plenos. Así que aislarte de la gente voluntariamente y durante mucho tiempo seguramente te traerá sufrimiento y hasta delirios y o locura. Pero tener espacios de tiempo en soledad contigo mismo, lo que yo llamo tener citas contigo mismo, es una de las mejores formas de autoconocerte. ¿Qué haces cuando tienes una cita con otra persona? La intentas conocer, ¿verdad? ¿Y cómo lo haces? A través de las preguntas. Y aquí llegamos a otro de los factores clave para autoconocerse, las preguntas. Seguro que te has dado cuenta de que es mucho más fácil conocer a alguien estando a solas que estando en grupo. De la misma manera que vas a hacer amigos mucho más rápido si te encuentras solo que si vas con un grupo de amigos. Pues ocurre lo mismo contigo mismo. Cuando estás solo contigo mismo, no hay nadie más que vaya a interferir entre tú y tu yo interior. Vas a pensar en esas cosas que necesitas pensar en ese momento, para bien o para mal. Eso que te está rondando por la cabeza desde hace días, eso que te preocupa, el estilo de vida que estás llevando, los cambios que necesitas hacer, lo que te está perjudicando, qué opciones tienes, qué puedes hacer, lo que deberías dejar, lo que quieres conseguir, por qué piensas en lo que piensas, por qué eso te sale mal, por qué te sientes de esa manera, por qué no te sientes feliz, por qué no te sientes bien, por qué sientes un vacío, y un largo etcétera dependiendo de cada uno. Pero en vez de estar hablando de modas, política, chismes, fútbol, noticias o cosas banales, entre tú y tu mente hablaréis cosas importantes que necesitan ser habladas. Otro factor decisivo en las citas contigo mismo es que al no haber nadie más contigo, serás tú mismo quien tome las decisiones que deba tomar. Y aunque puede que te equivoques o elijas mal, al final serán las decisiones que debías tomar porque es lo que sentías o creías mejor para ti en ese momento. Y aunque salga mal, es lo que debías vivir para aprender y mejorar. Pero al menos habrás superado algo importante, que es no tomar decisiones según el criterio o la opinión de los demás. Es tu vida, no la de nadie más. Obviamente, tener a alguien de confianza con quien hablar de ciertos temas es súper importante, incluso liberador. Pero si antes has hablado contigo mismo, lo que se verá reflejado cuando hables con alguien más de ese tema es que ya tú mismo habrás sacado tus propias conclusiones,
tus propias reflexiones, tus propias decisiones. Y al escucharte hablar con otra persona, te darás cuenta que ya la decisión está tomada en tu interior. Respecto a las preguntas, no hay mejor manera de conocerse a uno mismo que las preguntas. Si hay una pregunta es porque debe de haber una respuesta, aunque a día de hoy seguimos buscando respuestas a preguntas hechas hace cientos de años. Pero a lo que a ti mismo se refiere, si haces la pregunta adecuada, seguramente encuentres la respuesta que necesites, aunque duela. Yo escribí un libro titulado Pregúntate a ti mismo, todas las respuestas están dentro de ti. Y son esa clase de preguntas que todos deberíamos hacernos de vez en cuando, más allá de las preguntas cotidianas de ¿me quiere de verdad? O ¿cómo voy a pagar el alquiler? Por ejemplo. Más bien preguntas del tipo, y cito textualmente, ¿qué necesito creer de mí mismo para conseguirlo? O ¿qué puedo aprender de lo que me ha ocurrido? O ¿por qué me siento como me siento? Al final, nadie te conoce mejor que tú mismo, así que hablar contigo mismo y hacerte las preguntas adecuadas puede ayudarte mucho en ese trabajo que es descubrirse y conocerse a uno mismo. Otro factor fundamental a la hora de conocerse a uno mismo es el silencio. Muchas veces nos asusta la idea de estar en silencio con nosotros mismos por miedo a los pensamientos que puedan surgir de nuestra mente, y preferimos ponernos ruidos externos para no escuchar nuestra propia voz interior, ya sea con televisión, música, podcast, lo que sea. ¿Nunca te ha pasado estar a las 2 de la mañana desvelado en tu cama porque no puedes dormir? Eso ocurre porque no tienes paz interior, porque hay algo en tu mente que no te deja dormir. A veces son pensamientos de cosas que tienes por hacer o por cumplir. A veces son pensamientos que debes dejar ir. A veces son pensamientos de cosas que no puedes controlar. A veces son pensamientos de cosas que deberías cambiar para encontrar la paz. Sea lo que sea, son cosas que tienes que aceptar y a veces perdonar, aunque duela. Y no digo que siempre que estés a solas tengas que estar en silencio. De hecho, es importante nutrir tu cerebro con buena información exterior, animarte con música, distraerte de vez en cuando, hablar con otras personas sobre ciertos temas. Pero nunca has escuchado esa frase de vamos a un sitio tranquilo que tenemos que hablar de cosas importantes. Lo mismo ocurre con tu persona. Si uno quiere hablar consigo mismo de cosas importantes y necesarias, de su propia vida, de su propio ser, necesitará soledad, silencio y hacerse preguntas. Trabajar en uno mismo también significa analizarse y evaluarse como persona, eso sí, sin juzgar, sin culparse, sin autocastigarse. Más bien se trata de volverse consciente de la persona que eres, de lo que haces, de cómo actúas, de tu comportamiento con los demás, de si eres coherente contigo mismo, de por qué haces lo que haces, de por qué piensas lo que piensas. Cuando te vuelves consciente de algo, aunque sigas haciéndolo mal, ya estás en el camino de la mejora, porque al menos eres consciente de que has hecho algo mal. Me explico. Si yo he contestado mal a mi madre o he tratado mal a alguien y luego he sido consciente de que lo he hecho mal, el daño ya está hecho, entre comillas. Pero al ser consciente de ello, seguramente la próxima vez estaré más presente del trato que doy a los demás o de responder mejor a mi madre. Si ni siquiera soy consciente de ello, casi seguro que siga con ese trato desagradable hacia los demás. Entonces, el trabajo en uno mismo también consiste en ese aspecto de analizarse a uno mismo, de verse desde fuera, de ver qué cosas debo mejorar como persona, qué cosas debo cambiar como persona, qué actitud tengo frente a la vida, en qué cosas pienso, qué cosas debo eliminar de mi vida, cómo soy cuando nadie me ve. Porque de nada sirve que te vean una persona sensata y luego en privado ser una persona súper desagradable, abusiva de sustancias, etc. Ahora se le está dando mucha importancia al dinero y al éxito profesional, como lo entiende la sociedad,
de tener tus propios negocios y tener mucho dinero, y obviamente que eso está genial. La libertad financiera es un aspecto importantísimo de nuestras vidas en la actualidad. Pero si esa persona exitosa, entre comillas, no ha trabajado en sí mismo y no ha hecho ese trabajo personal, lo que puede ocurrir, y es algo que se ve a menudo, es que sea una persona exitosa a nivel de trabajo profesional, pero sea una persona con un pésimo trabajo personal, lo que comúnmente decimos como no es una buena persona. Una persona arrogante, desagradable, poco empática, igual emocionalmente vacía o triste, con un ego tan grande que no pueda conectar verdaderamente con los demás. Es decir, que tenga mucho por fuera, pero que sea muy poca cosa por dentro. Y ahí está la diferencia entre el tener y el ser. Está claro que quien se trabaja a sí mismo suele tener un gran ser, suele ser una gran persona. Pero si solo trabajas exteriormente, podrás tener mucho, pero ser muy poco. Una de las cosas que más trabajo tiene para el ser humano es la coherencia. Es decir, que lo que digas, lo que pienses y lo que hagas sean la misma cosa. Si yo pienso que ser agradecido es bueno, lo digo cuando hablo con otras personas, pero luego me quejo, no he sido coherente conmigo mismo. Y esto de la coherencia es una de las cosas más complicadas para cada uno de nosotros, y más en estos tiempos de redes sociales y de que ahora todos son magníficas personas, todos son gurús, maestros y todos con vidas perfectas, aparentemente claro. Y yo soy el primero que peca de falta de coherencia. Tengo batallas interiores que me cuestan mucho trabajo, que me quitan mucha energía, que no sé cómo superar, pero sigo trabajando en ello para intentar mejorar y crecer cada día. Asumo mis errores, los acepto, me juzgo y me castigo, pero siempre intento analizarme y ver cómo puedo superar todo lo que ocurre dentro de mí para mejorar como persona. Creo que no hay mejor beneficio para el ser humano que la paz interior y la coherencia personal, y más en este mundo en el que vivimos llenos de caos, de adicciones, de ruido, de mucha información pero poca real, de cansancio, de locura, de vivir en piloto automático, de seguir al rebaño como el que sigue una moda, en fin, creo que el trabajar en nosotros mismos nos permite crear un pequeño espacio de paz y tranquilidad, tener tu propio templo, con su jardín amurallado, con el que vivir en medio del caos de la gran ciudad. Porque, como se suele decir, pueden quitártelo todo menos tu actitud, pueden quitártelo todo lo exterior, pero jamás podrán afectar a tu interior. Por eso, si dominas tus pensamientos, tendrás el control sobre ti mismo, y da igual lo que pase allí fuera, nada ni nadie podrá afectar a lo que pase dentro de ti. Recordemos que lo que piensas desencadena en lo que sientes desencadena en lo que dices y haces, lo que dices y haces desencadena en tu comportamiento y tus actos. Por eso también es tan importante trabajar la actitud mental positiva, porque una actitud negativa jamás nos hará evolucionar hacia algo positivo. De ahí que digan que si piensas en negativo, más cosas negativas atraerás. Pero aquí quiero dejar claro un punto importante. Ser positivo no significa estar alegre o feliz siempre. De hecho, el dolor interno, la tristeza, el sufrimiento emocional son necesarios para el crecimiento espiritual. Por ejemplo, cuando uno tiene un vacío interior porque ve que está atrapado en un trabajo que no le gusta, pasan los años y sus días son como fotocopias de lo mismo, aburridos, iguales, el tiempo pasa y nada especial pasa. Siente que está desaprovechando su tiempo, su vida. Ese dolor interno es necesario para reflexionar, para pensar, para cambiar y para evolucionar. Vivimos en un mundo de dualidad, así que para reír deberás haber conocido el llanto antes. No hay que huir de las zonas oscuras que cada uno atraviese o tenga, hay que avanzarlas y cruzarlas a pesar del miedo. El que se conoce a sí mismo no solo conoce lo bueno de él o ella, también conoce esas cosas feas, entre comillas, en las que sabe que tiene que dedicarle su energía y su tiempo para, a pesar de ello, trabajarlas y mejorarlas. La práctica hace al maestro,
Y eso aplica para ti mismo también. Es decir, el que más tiempo y trabajo dedique a autoconocerse en todos los sentidos, tanto lo bueno como lo malo, mejor se conocerá a sí mismo y por consiguiente tendrá más conocimiento sobre su persona. Y al final, como suelen decir, el conocimiento es poder, poder sobre ti mismo. Y el que tiene poder sobre sí mismo puede tener el control de su propia vida.